Hablábamos contigo, Bernardino, sobre el famoso examen de evaluación que el comité de evaluación le hizo a unas centenas de personas que quieren ser consejeros del Instituto Nacional Electoral. Pero también hablábamos sobre cómo los 4 primeros calificados fueron 2 hombres y 2 mujeres de Morena. Y esto ha despertado pues mucha desconfianza. Es demasiada coincidencia, ¿no? Que las 2 mujeres mejor evaluadas y los 2 hombres mejor evaluadas de pura casualidad sean militantes o simpatizantes de Morena. Entonces, el comité de evaluación explicó la metodología para aplicar este examen. ¿Qué nos puedes platicar de esto y qué tan creíble es lo que nos están diciendo? Pues mira, según lo que están diciendo, Eduardo, por un miembro del comité, dice que las preguntas fueron diferentes en su orden por cada persona, es decir, a lo mejor lo que yo entiendo de esto es que la uno para Bernardino Esparza, por decirlo, era la uno, para Mónica esa uno era la 5 y no ¿Y había eso qué? manera de que se... Yo no entiendo eso, Eduardo, es que yo no lo ¿Eso entiendo. qué? El orden de los Eh, factores no no, transforma el producto. Esa es la primera cuestión, ¿no? Luego, el orden de las respuestas fue asignado al azar, ¿no? No sé qué fue cómo fue asignado. Los aspirantes fueron acomodados conforme como iban llegando, no hubo asientos preasignados, eso también. También se les quitaron los celulares, ¿no? En este caso solamente los tenían los miembros del comité y el examen nunca se imprimió, nunca fue impreso, no fue en una hoja, sino entiendo que fue por una computadora, por un sistema que al menos entiendo que tampoco estaba por internet puesto. Entonces, pues yo creo que esto al final, Eduardo, de acuerdo a estas características, son muy simples en un proceso de evaluación. Es decir, pues sí, tú entras, pero prácticamente a hacer un examen, a concentrarte al examen. En el lugar donde estés, en donde te toquen, las preguntas que te toquen, tú se supone que ya estás con un conocimiento, como lo dice esta convocatoria de derechos humanos, de aspectos gubernamentales, de derecho constitucional y sin duda de derecho electoral. Entonces, creo que se quedó muy corta esta explicación respecto a estas características del examen. ¿No han mostrado el examen? ¿No han dado a No, conocer el no, hasta donde examen? yo sé, no, hasta donde yo sé, no han mostrado este examen. Creo que criterios de evaluación son completamente distintos a lo que yo entiendo, ¿no? Para hacer un examen, y más de esta naturaleza que ha sido obviamente muy revisado, observado por mucho la opinión pública, entonces pues no sé qué fue lo que pasó al final. A ver, a mí lo que me preocupó y de lo que nos avisaste, comentaste ayer, es la cantidad de preguntas abiertas. O sea, preguntas que, ¿qué opina usted del color verde? Yo opino del color verde, no, bla, 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 bla. Y en vez de, a ver, la ley dice esto, ¿sí o no? Claro, claro, claro. Respuestas cerradas, respuestas múltiples, ya ahí escoges la mejor. Y creo que la mayoría eran preguntas abiertas. Entonces, la cuestión es, ¿quién calificó estas preguntas abiertas y cuál fue el criterio, más que nada, para evaluar que alguien contestó mejor que otra persona? Eso no me queda claro con las 5 ridículas medidas que anunció el doctor en sociología Ernesto Isunza Vera. Efectivamente, Eduardo, tú cuando haces un examen, pues por lo pronto cuando ingresan a cualquier universidad, pues tienes un manual de cómo vas a hacer tu examen, qué características tienes que cumplir, qué criterios se están tomando en consideración para que tú puedas presentar el examen. El examen puede ser escrito, puede ser oral. El problema es cuando se presenta, por ejemplo, oral. ¿Bajo qué criterio te estás sustentando? ¿Qué estudiaste? ¿Qué doctrina estudiaste? ¿Qué libros estudiaste? ¿Cuáles son las preguntas en concreto? ¿Qué autores estás manejando, hablando académicamente, para que tú me puedas responder correctamente? No de acuerdo a lo que tú consideres, sino de acuerdo a lo que dice esta parte. Ahora, aquí estamos hablando de leyes en un momento determinado. El conocimiento debe ser con base en eso, sobre las leyes que tenemos en nuestro país, bajo qué características se está preguntando y lo que dice la ley, ni tú ni yo vamos a tener la razón, lo que dice literalmente en su momento es la ley. Esto dice la ley y pues ni modo, te gusta o no. Entonces no sé qué fue Porque lo que pasó al final. si les pidieron que interpretaran la ley, pues ya falló todo el asunto.
Porque el por único que puede supuesto. interpretar la ley a la hora es un tribunal, un juez, un magistrado o un ministro. No nos hagamos tontos. Am, Se me hace muy raro. Yo entiendo una pregunta abierta. A ver, alumno Eduardo, dígame qué país está al norte de México. Estados Unidos. ¿Qué país está al sur? Bueno, está Guatemala y está Belice. En eso lo entiendo. Pero tienen que ser preguntas abiertas muy concretas. Sí, Mónica, no tienes prendido tu micrófono, Mónica. Perdón, es que había perro ladrando y se me No quedó. hay problema, Bueno, esto ya se va a acabar, ya se va a acabar. bueno, el tema que yo veo aquí terrible es la predilección y el nepotismo. Vemos claramente cómo, qué casualidad que Berta Alcalde, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, está en el primer lugar de las mujeres. O sea, ¿cómo Bueno, por qué? puede ser un genio como su hermana que sin tener la menor experiencia es secretaria del Trabajo, porque han de tener un coeficiente intelectual de 400. Yo creo que de 500 y siento que son niñas de papá y mamá. No sé por qué. Bueno, pues los papás de las señoritas alcalde, son gente muy aligada al señor presidente López Obrador, es indudable. Am, Juan, tú eres académico también, estás en la Academia de Arquitectura. eh, ¿Qué opinas? A ver, sin querer, como dijo aquel, no quiero incurrir en sospechosismo. Dices, el examen no se publicó. Bueno, a ver, yo te lo puedo dar por WhatsApp, ¿no? O sea, tampoco es tan complicado. El orden de las preguntas, pues, es irrelevante. Finalmente las respuestas eran las mismas, como dice Bernardino, si era la 1 o la 5. No, ojo, las preguntas si son respuesta abierta, no sabemos cuál es la respuesta. No, pero había otras, ¿no? Que eran de sí, sí. opción múltiple. Sí, A lo que voy finalmente es, creo que sí da lugar a la sospecha en forma muy clara y me da la impresión de que es como el plan C y no quiero ser sospechosista, pero me parece que entonces hay una opción de controlar al instituto ahora a través de los nuevos consejeros elegidos a modo. Me parece de muy mal talante porque hay que saber de derecho electoral, hay que conocer muy bien la legislación, que como aquí se ha dicho es sumamente compleja, es muy diversa, ha tenido modificaciones a lo largo de los años y solo una gente que sea verdaderamente experta, en mi opinión, debe llegar a ser consejero. Bueno, de los 4 que quedaron en primer lugar, uno aparentemente tiene experiencia porque fue asesor de un representante de Morena ante el INE. Otra creo que estuvo en un colegio electoral de un estado. La señora alcalde y el otro, cero experiencia en cosas electorales, pero aparentemente saben mucho. Pues sí, Eduardo, fíjate que ahí hay un punto muy interesante de lo que comentas, porque en la lista al menos se ha observado que hay personas que llevan muchos años trabajando en la materia electoral y no tienen estos números de puntos, ¿no? Cosa curiosa, que eso a mí me sorprende y creo que nos debe sorprender a muchos casos. Lo cierto, Eduardo, es que ya al final, pues esto ya como que queda concluido, ya no hay más pleitos sobre este aspecto, porque me están diciendo ahorita también que ya, y ya de hecho ya se publicó el acuerdo por las personas definitivas que pasan a la tercera fase, ¿no? Donde se van a evaluar currículums, donde se va a evaluar el ensayo que tenían que presentar, un ensayo respecto a un tema, sobre todo pues, en materia electoral, sobre lo que era el Instituto Nacional Electoral. Entonces viene esa etapa ya de estas personas que completamente pasaron definitivamente a otra etapa. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Sigue este camino de este proceso de designación de consejeros y consejeras. Cuando tú dices el plan C, Juan, hay gentes que dicen que para apoderarse del INE, el presidente López Obrador no solamente tiene un plan B, un C, un D, un F y vete hasta la Z. Lo que dicen. Porque sí huele mal este asunto de los aspirantes a las consejerías. Huele mal. Es demasiada coincidencia. Analizando los antecedentes de cada uno de ellos, comparando los antecedentes de ellos, como dice Bernardino, con gente que sí tiene una real experiencia
o teórica o práctica dentro de lo que es el derecho y la práctica electoral. Entonces de aquí salen, es inexplicable, y todo esto va a acabar, yo siento, Bernardo, corrígeme, puede acabar ante el Tribunal Superior Electoral del país o ante la misma Suprema Corte. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa al final del día. No sé si vayan a impugnar los que están inconformes, en este caso, estos resultados, pero bueno, son parte de su derecho y su libre derecho a elegir en este caso. Lo cierto, Eduardo, que está el proceso caminando y vamos a ver qué pasa más adelante. Vamos a ver, no huele mal, apesta.